Hola, buen día. ¿Cómo están? Buen día. Profesor, ¿le puedo pedir un favor? ¿Cómo no? Eh, ¿Puedo? ¿Podrán subir la clase hoy? Ni bien termine, porque así yo la desgrabo y se los paso a mis compañeros que están rindiendo el recuperatorio. Sí, está siendo grabada ya la clase. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿me escuchan y me ven bien? Sí, profe. Bueno, yo voy a dar hoy privilegios que en el programa es la bolilla 18 en el anterior, ¿no? Bueno, no importa, es privilegio. A ver, vamos a ver cuál es el número actual. Y voy a tratar de dar también, no creo que sigue, pero por lo menos algún comentario voy a tratar de hacerles de clausura y conclusión. Teniendo en cuenta que privilegio lleva normalmente 2 clases, imagínense ustedes que no voy a tener mucho tiempo para desarrollarla como lo hacemos habitualmente. Sí, es la 22 y la 23. Además me hubiera gustado tener la presencialidad, porque acá necesito trabajar con el pizarrón y con ejemplos y poder ir y volver y hacerlos participar para que se entienda mejor el tema. Tenemos que habituarnos a esto, es lamentable, pero bueno, es lo que tenemos, lo digo siempre, es a modo de reproche nada más, a nadie, a la maldita pandemia nada más, pero voy a tener una clase sumamente restringida, ¿sí? Otro comentario, privilegios es uno de los temas más difíciles y más complicados que tiene la ley de quiebras, porque es muy caótico, porque hay que entenderlo en un contexto de muchos artículos, hay que ir para atrás y para adelante. El sistema de privilegios ha sido tomado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Eh, Imagínense ustedes que ha sido aceptado por la mayoría de la doctrina nacional, así que el mérito de un, un proceso de un instituto y de un ranking que ha sido depurado a lo largo de varias modificaciones legislativas, le da una importancia relevante. Eh, Hay algunas interpretaciones respecto de los privilegios y yo no pretendo que la que les voy a dar sea la única o la mejor, por el contrario. Pero el esquema que yo tengo armado, que además es propio de la cátedra y es la misma de la cátedra 2 de la doctora Ferrer, nos da la tranquilidad de que una vez que ustedes tienen un cuadro sinóptico de los distintos del ranking de los privilegios y de los conceptos teóricos para entender de qué manera puede ser aplicado, porque de eso se trata, no solamente debe ser entendido, sino que luego es aplicado en los procesos concursales, siendo el tema más áspero y más ríspido, porque a partir de este tema es cuando los acreedores van a poder cobrar, que en definitiva es el objetivo final del proceso concursal. Liquidar los bienes en la quiebra, en el proceso falencial, liquidar los bienes para pagarle a cada acreedor lo que a éste le corresponde. En consecuencia, este orden de privilegios deviene en el tema más relevante, más importante, porque todos están esperando, después de normalmente mucho tiempo, poder cobrar. Y la expectativa es ver en qué orden de ese ranking de privilegios se encuentra cada acreedor. ¿Por qué digo que es uno de los temas más difíciles? Bueno, porque
siendo caótico y siendo la ley la que dispone un sistema que dice que es cerrado y no lo es, porque en definitiva acepta el ranking de privilegios de los otros ordenamientos legales positivos vigentes en la Argentina, en algún momento hay un choque de intereses, hay un litigio entre los distintos regímenes, porque todos dicen, protegen a sus respectivos acreedores, ya sea desde el punto de vista del Código Civil y Comercial, la Ley de Entidades Financieras, el Código Fiscal, la Ley de Trabajo, la Ley de Prenda, la Ley de... Bueno, imagínense que todos estos regímenes dicen que el acreedor protegido por alguno de estos de estas leyes cobran en primer orden de privilegio. Imagínense cuando hay sobre un mismo bien asisten muchos acreedores, todos sostienen que su respectiva ley de protección de su crédito le permite cobrar primero. Esto torna a la materia un tanto, esta parte de la materia la torna de difícil comprensión. Por eso voy a hacer les voy a dar algunos lineamientos de la teoría y luego vamos a ir al ranking de los privilegios propiamente dicho, para que haciendo un cuadro sinóptico podamos entender quién cobra primero y quién cobra en último lugar, después de un largo enunciado de interesados. Primera cuestión, ¿qué es un privilegio? Esto lo ha definido, en primer lugar, el viejo Código de Vélez. Lo tengo anotado por aquí. En el 3875 del Código Civil anterior, Ley 340, decía que el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro se llama en este código privilegio. El actual 2573 del Código Civil y Comercial de la Nación lo define más o menos igual. Privilegio es la calidad, ya no habla de derecho, es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Yo disiento con esta definición porque entiendo que está definiendo al privilegio mediante la preferencia. Porque dice, en definitiva, o la esencia de la definición, dice que es la preferencia que tiene un acreedor respecto de otro. Es decir, tiene la preferencia de cobrar antes que otro. De esto podría suponerse que un privilegio es lo mismo que una preferencia. Y no lo es, por varias razones. Miren, en primer lugar, un privilegio tiene siempre una fuente legal. No puede ser creado por voluntad de las partes, no puede ser creado por el juez, no puede ser creado sino por una ley, y en este caso que lo incluya en el ranking de los acreedores privilegiados de la ley de concursos y quiebras. En cambio, una preferencia tiene tres fuentes distintas. Puede ser creado por el juez, tiene un origen legal y puede ser de carácter convencional. Las partes pueden disponer que un acreedor cobre antes que otro. O sea, puede darle preferencia a uno antes que otro. Pero las partes no pueden decir que privilegiadamente un acreedor va a cobrar antes que otro. Solamente tiene origen legal el privilegio. Vamos a dar ejemplos para que esto se entienda. Un privilegio está dado por el Código Civil y Comercial en torno a la hipoteca o la prenda flotante o con registro. Puede ser un anticrisis.
Puede ser un privilegio del acreedor laboral, que puede ser general o puede ser especial. Vamos a ver después que hay asientos generales y asientos especiales. Estos privilegios son números clausus. No pueden ser variados por voluntad de las partes ni por voluntad o decisión del juez. Ahora, hay una gran cantidad, y entre otros ejemplos de privilegios, pero hay muchas preferencias que están creadas por voluntad de las partes y que también pueden ser creadas por el juez dentro del proceso y también por el legislador. Fíjense, dentro del propio proceso concursal, el juez puede definir quién va a cobrar un pronto pago antes que otro. Puede ser que este mes cobren estos prontopaguistas y el mes que viene cobren otros prontopaguistas. Bueno, existe entonces una prelación de unos sobre otros. Evidentemente el juez ha dispuesto, de acuerdo a su criterio y a su potestad, de quién puede cobrar antes que otro. ¿Y por qué le puede dar esta preferencia a uno postergando a otro? Bueno, por el carácter alimentario, porque algún prontopaguista tenga que operarse, otro porque tenga serias dificultades económicas dentro de su casa de carácter alimentario, y ahí puede postergar uno respecto de otro. Puede también tener un origen convencional, dijimos. Bueno, las partes acuerdan mediante el procedimiento de subordinación que en caso de que existan varios acreedores, uno va a poder cobrar antes que otro. ¿Dónde vemos subordinación? En la misma ley, en el artículo 4. Puede haber subordinación de acreedores de concursos o quiebras declaradas o abiertos en el extranjero. Ahí tenemos otro ejemplo. La ley 24.441 de fideicomiso, actualmente incorporado dentro del Código Civil y Comercial, también habla de subordinación, de acreedores que pueden cobrar antes que otros. Por ejemplo, también en las letras en las letras hipotecarias, donde existe una subordinación, en tanto los tenedores de la letra van a cobrar antes que el acreedor originario de la hipoteca principal. Quiere decir que existen varios supuestos de privilegios y otros varios de preferencias, pero tienen distinto origen. ¿Y cuál es el que tiene mayor prelación respecto de uno o de otro? Es decir, ¿cobran igual un privilegiado que un preferente? No. Los privilegiados desplazan a los preferentes. ¿Dónde podemos ver esto en la ley de quiebras? Acuérdense cuando en la acción revocatoria concursal, el acreedor que por omisión del síndico o porque el síndico ha pedido autorización a la masa y no se le han otorgado, la acción revocatoria concursal pero la termina ejerciendo un acreedor. El acreedor que así lo hace, si tiene éxito en esa acción y reincorpora un bien que salió subrepticiamente del patrimonio del fallido, tiene éxito, la ley lo premia con el pago de entre la décima y una tercera parte del bien, eso lo va a definir el juez. Pero ese premio es una preferencia, no es un privilegio. Y si el producido del bien no alcanza para pagar a todos los privilegiados que asisten sobre el mismo bien y luego los preferentes, van a cobrar los privilegiados y no van a cobrar los preferentes. Quiere decir que el acreedor que intentó esa acción y tiene un premio de, por ejemplo, el 10% del bien, del valor del bien recuperado, si ese importe logrado a través de la venta del bien alcanza solamente para pagar al acreedor privilegiado, el preferente no cobrará nada. Es decir, que ese prometido premio no se hará efectivo porque fue desplazado por un acreedor de mejor rango de privilegio. Entonces, no siendo lo mismo un privilegio que una preferencia, no es conveniente en su enunciado o en su definición decir que el privilegio es aquella preferencia que tiene un acreedor de cobrar antes que otro. Para mí hay un defecto en la técnica legislativa.
Los privilegios de orden legal, estrictamente, también tienen un problema que es, eh, o por lo menos dentro de la ley de quiebra, está cuestionado por los laboralistas, en tanto los acreedores laborales no pueden renunciar a su privilegio en la ley en la ley de control de trabajo. En cambio, en la ley de quiebras pueden renunciar a su privilegio. Ya habrán visto por qué es esta cuestión de renunciar al privilegio y qué mejoría obtienen renunciando a un privilegio. Podría suponerse o pensarse, ¿para qué un acreedor va a renunciar al privilegio para estar peor de lo que está en ese momento? Bueno, puede renunciar al privilegio al hacer las categorías, porque de esa manera puede cobrar en forma inmediata y no tiene que esperar la realización de los bienes, con lo cual tiene una mejoría procesal, puede cobrar antes sin tener que esperar el resto del proceso. Ahora, ¿qué criterio se aplica acá? ¿Ley especial, lex specialis, o la ley posterior en el tiempo mejora a las partes en sus derechos? Lo cierto es que se aplica la ley de concursos y quiebras y el acreedor laboral puede renunciar a su privilegio y se toma como una ley especial, no la ley laboral, sino la ley de concursos y quiebras, que se aplica a los acreedores laborales en un caso específico, por eso la ley especial para ellos. De todas maneras, nadie lo obliga a renunciar al privilegio. Si renuncia, lo hace voluntariamente. Esta vieja disputa o discusión entre los laboralistas y los concursalistas queda zanjada porque la ley de concursos y quiebras permite entonces la renuncia al privilegio y si se cuestionara esta cuestión tendría que recurrirse a la inconstitucionalidad de esta ley, cosa que no ha ocurrido, no conozco un antecedente de este tipo. Otra cuestión, los acreedores privilegiados pueden ser de dos índoles, privilegio especial y privilegio general. Un privilegio especial está referido, en ambas situaciones está referido, tanto especial como general, está referido al asiento del privilegio. El privilegiado especial tiene su asiento de privilegio en un bien específico. Si yo digo que el Estado nacional tiene un privilegio especial por un impuesto específico, tiene que recaer sobre un bien determinado para poder cobrar sobre ese bien y no esperar la venta del resto de los bienes. Si el Estado provincial tiene un privilegio especial sobre un bien determinado, por ejemplo, el impuesto automotor, ahí está gravando a un bien determinado, que es un auto. Entonces el privilegio del bien tiene un asiento especial sobre ese bien y no sobre otro. Si digo que tengo un impuesto inmobiliario, está gravando un bien específico y en consecuencia el asiento es especial, no es general. Si por el contrario digo que existe un impuesto de carácter general, por ejemplo, impuesto al valor agregado, el IVA, o impuesto a las ganancias, está gravando una actividad y una ganancia específica, pero no está gravando un bien en particular. Entonces, ese asiento de privilegio es general. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, es muy importante, porque para poder para poder cobrar, tienen que ejecutar el bien, o ejecutado el bien, cobrarán preferentemente, privilegiadamente, utilizo los términos de la ley, aunque dije que no comparto, pero utilizando el término preferente, va a cobrar sobre el producido de ese bien quien tenga un asiento especial. Quien tenga un asiento general tendrá que cobrar sobre el producido de la venta de todos los bienes. Ahí entonces podrá hacer efectivo su privilegio. Es decir, que la diferencia entre un privilegiado especial y un privilegiado general es el asiento del privilegio. Y es muy importante porque en un caso tendrá que esperar la venta de todos los bienes, privilegiado general, y en otro caso basta con que
se haya vendido un bien en particular para hacer efectivo el privilegio con asiento especial. Los laborales tienen dos asientos, un privilegio general y un privilegio especial. ¿Sobre qué se hace efectivo el asiento especial? Sobre las maquinarias, sobre los bienes, los útiles y las herramientas con los cuales han prestado su fuerza laboral. Y tienen además un privilegio general que se hace efectivo sobre la venta del resto de los bienes. Lo que no alcanza a cobrarse como privilegiado especial pasa a ser, baja un escalón y pasa a ser privilegiado general. Y lo que no alcanza a cobrarse con ninguno de los dos privilegios pasa a ser un crédito laboral quirografario. Si le sumamos esto al pronto pago laboral, sostenemos que el acreedor laboral es el superprivilegiado, porque tiene cuatro instancias distintas. Sin embargo, fíjense ustedes que no siempre alcanzan a cobrar, no siempre no, casi nunca alcanzan a cobrar el 100% de sus acreencias. No obstante, esa preocupación del legislador por otorgarle la máxima garantía no está asegurado que vayan a cobrar el 100% de su acreencia. ¿Por qué? Porque pueden ser postergados por algún acreedor de mejor rango de privilegio. Aún el acreedor hipotecario, que está cuarto en el 241, en el orden de privilegio, puede en algún caso cobrar antes que un acreedor con privilegio especial que está en un 241 inciso primero. ¿Por qué? Porque pudo haber sido ejecutado el bien mediante el proceso del concurso especial y haber cobrado antes que un acreedor laboral. Otra cuestión de carácter general. El privilegio alcanza el capital, las costas, los intereses anteriores a la sentencia de quiebra y los intereses posteriores a la sentencia de quiebra, siempre que el producido de los bienes alcancen para pagar estos rubros. Acuérdense que la sentencia de quiebra suspende el curso de los intereses. Esa suspensión es preventiva y momentánea. Si con el producido de los bienes alcanza para pagar los intereses que se devengan después de la sentencia de quiebra por aplicación del 228, se van a pagar esos intereses. Rara vez ocurre esto de que, vendidos los bienes, alcanza el dinero para pagar no solamente el capital, los intereses anteriores, las costas, sino que además hay fondos suficientes para pagar los intereses devengados con posterioridad a la sentencia de quiebra. Es raro, pero ocurre. Y entonces la ley tiene la previsión de que, existiendo siempre fondos suficientes, porque hay saldo para pagar, existen fondos suficientes, se han de pagar los intereses que se suspendieron como consecuencia de la sentencia de quiebra. Recuerden también que la suspensión de los intereses en el concurso preventivo también es momentáneo, porque deben calcularse a la fecha de presentación en concurso, pero la propuesta de acuerdo debe contener el pago de intereses a la tasa que convengan el deudor con los acreedores, sobre todo si va a haber cuotas, si han de pagar, el acuerdo prevé el pago de cuotas concordatarias que, postergadas en el tiempo, hacen que el capital tenga que pagar un interés. Bueno, esos intereses que estaban suspendidos a la fecha de presentación en concurso y que es una suspensión de carácter momentánea, retoman ese devengamiento cuando el deudor formula la propuesta de acuerdo. Es votada, es aceptada, es homologado el acuerdo, se empiezan a pagar los intereses del mismo. Entonces, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra,
la suspensión del cómputo del interés pasa a ser momentáneo, es coyuntural. Mientras que en el concurso preventivo casi siempre el cómputo del interés vuelve a devengarse, cesa la suspensión, en la quiebra está supeditado a que existan fondos suficientes para poder pagarlos. Reitero, artículo 228. ¿Cuál es otro postulado propio de la ley en materia de quiebras? Dice que el sistema es cerrado, que es propio de la ley de quiebras, que van a cobrar conforme el orden de sus incisos, del inciso, el orden de sus artículos, y dentro de sus artículos del orden de sus incisos. Bueno, esto es verdad hasta que la propia ley dice, sin perjuicio de lo cual, 241, y 242, donde habla de la extensión, dice sin perjuicio de lo que digan otras leyes respecto del de los privilegios. Es decir, que acepta que concurran sobre un mismo bien no solamente los acreedores que están previstos en la propia ley concursal, sino la previsión que tienen respecto de privilegios otras leyes. Por ejemplo, dice la ley de entidades financieras, la ley de seguros, la ley de prenda, la ley de navegación, el código aeronáutico y la ley de control de trabajos. Fíjense que incorpora a todos estos acreedores con sus respectivas leyes que le otorgan un carácter privilegiado y que en algún momento pueden entrar en litigio o colusión con el propio orden de privilegios de la ley de quiebras. Por eso es que esto se torna tan confuso y tan ríspido, porque si el sistema fuera cerrado y solamente fuera un ranking creado por la ley de quiebras, no tendríamos problema porque diría, primero cobra el número 1, el 2, el 3, hasta el que sea. Y de acuerdo al ranking que creamos, que crea la propia ley de quiebras. Pero esto no es así porque incorpora a los acreedores que tienen un rango de privilegio otorgados por sus respectivas leyes. Entonces, bueno, esto hay que compaginarlo, hay que hacerlo funcionar porque si no, los procesos nunca podrían ser resueltos y ningún proyecto de distribución podría funcionar. Bueno, a medida que vayamos desarrollando el tema, vamos a ir dando las distintas soluciones que propicia la doctrina y la jurisprudencia. Otro tema teórico que debemos señalar aquí. Dijimos que en los procesos universales, aquel precepto romano que decía primero en el tiempo, mejor en el derecho, queda suspendido por este proceso colectivo, universal e igualitario, que es la sucesión y los procesos concursales. Es decir, ya no se aplica esto de que por haber sido más rápido o el anterior va a poder cobrar antes que otros. Esto dijimos que había quedado suspendido. No obstante, para poder dar solución a este eventual conflicto entre acreedores de un mismo bien, pero protegido por distintas leyes, por ejemplo, fíjense, un acreedor hipotecario que concurre, se va a vender un bien, y sobre este bien inmueble concurren un acreedor hipotecario, protegido por el Código Civil y Comercial de la Nación, un acreedor laboral que sobre ese inmueble hizo tareas de mantenimiento. Por ejemplo, apuntaló una pared que si se caía disminuía su valor y hasta podría ocasionar algún riesgo para las personas. Un banco que otorgó un crédito
hipotecario. Todos estos acreedores concurren sobre el mismo bien. ¿Quién cobra primero? Entonces decimos, bueno, aplicamos el 241 y se terminó la discusión. Bueno, no, porque 241, 242, 243 dicen que estos acreedores vienen protegidos por sus respectivas leyes. Entonces, ¿quién cobra primero? ¿Un laboral que apuntaló la pared o el hipotecario que dio el crédito para la compra de la vivienda? Bueno, cuando ocurren sobre un mismo bien esta discusión, este litigio de varios acreedores que dicen mi ley, la ley que me protege, me da el carácter de mejor acreedor en el orden de privilegio, debe zanjarse con dos criterios distintos. O hacemos un prorrateo y le pagamos un poco a cada uno, o volvemos a aplicar aquel adagio romano de prior in tempore, prior in iure, es decir, primero en el tiempo, mejor en el derecho. Ahora, si aplicamos este precepto, el primero en el tiempo quizás se lleve todo y el resto de los acreedores no cobra nada, aún siendo privilegiados. Con lo cual yo particularmente prefiero aplicar el del prorrateo. Entonces, sobre un mismo bien en una torta, vamos a aplicar, digo torta por la forma que tiene de partir los distintos porcentuales de los acreedores que han verificado su crédito. Entonces, en una torta en donde aplicamos sobre un total el porcentaje que le corresponde a cada acreedor y con eso zanjamos una situación. Uno tiene el 10%, el otro tiene el 50%, el otro tiene el 25%, sobre el producido de ese bien y con origen en esas leyes que le dan protección a cada acreedor, le podemos pagar a cada uno ese porcentaje, pudiendo cobrar algo, por lo menos, de lo que produjo el bien. Nunca en un proceso concursal le vamos a dar satisfacción a todos los acreedores y el 100% de su reclamo. Los procesos concursales y particularmente el falencial reparten miserias. Al decir de mi socio, el doctor Buceto, reparten escombros. Igual que un proceso, la mayoría de los procesos de divorcio reparten miserias. Quieren verlo de otro punto de vista, desde el económico, es una sábana corta. Nos tapamos los pies, nos destapamos la cabeza o a la inversa. Es muy raro que vean en un proceso concursal que se ha satisfecho el 100% de los reclamos de los acreedores. De tal manera que siempre vamos a tener situaciones de injusticia, situaciones de reclamos sociales insatisfechos. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron el tema del acreedor involuntario. Aquel que no ha tenido ningún tipo de contacto contractual ni de vínculo contractual con el fallido, porque no quiso no quiso tener un contrato de carácter comercial. Sin embargo, debe asistir al proceso para cobrar y la ley y el privilegio no lo postula, no lo protege. Hay muchos casos, son todos casos muy tristes, muy socialmente hablando, son muy elocuentes para el reclamo y muy injustos para la satisfacción del reclamo. Por ejemplo, una señora, en el caso González, una señora que parturienta iba a dar a luz a su hijo, se interna en la clínica porque así lo aconsejó su ginecóloga. Por una mala praxis, la criatura nace con una deficiencia extrema, nace y queda cuadripléjica. La clínica quiebra, la señora tiene un crédito verificado, verifica el crédito después de un daños y perjuicios que le hace a la clínica, que es de carácter millonario,
y cuando intenta la verificación de su crédito queda como quirografario y la totalidad de los fondos obtenidos en la venta de los bienes falenciales es absorbido, como siempre, por los acreedores privilegiados, generales y privilegiados, y el quirografario no cobró. Esto es un problema muy serio porque terminaron, digamos, en estos supuestos donde el acreedor involuntario no puede cobrar, es un fenómeno social injustamente tratado, pero no está dentro de la ley de quiebras. Y dura lex sed lex. Y de esto tenemos muchos ejemplos. Otro caso, una señora, también otra mujer, sube a un colectivo, queda en el estribo y el colectivero, el chofer arranca, se cae, pega la cabeza contra el cordón de la vereda, la señora fallece. Sus herederos inician la acción correspondiente, obtiene la indemnización y cuando le hace quiebra la compañía de seguros, verifica su crédito, quiebra la compañía de colectivos, eh, está la compañía de seguros también llamada como tercero. La señora verifica el crédito y como no tenía un privilegio dentro del ranking cerrado que tiene la ley de quiebras, no cobra nadie y queda como quirografario, no puede cobrar. Bueno, estos llamados acreedores involuntarios, ustedes advierten que no tiene, ¿por qué son involuntarios? Porque no tienen la intención de relacionarse, de vincularse comercialmente con el deudor fallido. La señora que se interna a tener su chico no es proveedora de la clínica, de la sociedad. Simplemente fue a internarse para tratar una dolencia, que puede ser una fractura, puede ser un estudio, puede ser en este caso un parto. Quien toma un colectivo no es proveedor de la compañía de colectivos, no le vende la nafta ni el neumático, no es un trabajador, ni le da crédito para que se compre los colectivos. Es un señor que se sube al colectivo y tiene un evento dañoso dentro del mismo y tiene un daño a ser reparado. Bueno, no está dentro del ranking, no se le paga. Y digo yo, ustedes, ¿a quién le pagarían? ¿A esta señora que quedó con su chiquito o chiquita cuadriplégica para toda la vida? ¿O le pagarían al banco que le dio el crédito a la clínica para que haga una extensión o para que compre el bien de al lado? Bueno, son temas que socialmente resultan urticantes. Por supuesto, todos nos volcamos por el indefenso, hasta diríamos es un consumidor. Bueno, pero no está incorporado en la ley de quiebra. Tanto que hablamos del derecho al consumidor y tengo tantas reservas respecto de esto, sobre todo con el pagaré del consumidor y todo eso, que lo termina desnaturalizando y no está incorporado en la ley de quiebra, si no le pagamos a una pobre persona a la que le arruinaron la vida y que no va a poder cobrar, y sin embargo privilegiamos a un banco o a una entidad financiera que dio un crédito prendario para comprar un Zampi, o un auto o un carro. Perdón, Sí, doctor. sí, te escucho. Rodolfo, ¿Cómo anda? ¿qué tal? En ese caso que dice usted, no tengo la cámara acá, en ese caso que dice usted que no está previsto en la ley especial, pero la ley especial no puede estar por sobre la Constitución, sobre los tratados internacionales de derechos humanos que priorizan la salud. En ese caso se puede presentar un recurso de amparo ante el juez de la quiebra, es lo que pienso yo. No se puede priorizar a los privilegiados especiales dejando de lado a esa mujer con esa nena, ese nene cuadripléjico. ¿No corresponde? Una No, pregunta mía. no, mire, esto llegó a la Cámara y la Cámara rechazó los pedidos y todos los votantes, incluso el juez de primera instancia, es Rivera con B larga, el de la clínica es Rivera con B larga, Juan Carlos, que es camarista ahora actualmente camarista en San Isidro, pero fue el juez fue el juez de primera instancia. Y todos los de primera instancia y los jueces de cámara en sus respectivos votos dijeron que sentían un hondo pesar por no poder hacer justicia de esta manera.
pero el ranking de los privilegios y la ley de quiebra, siendo especial, no permite la incorporación de este tipo de acreedores, y si no hay una modificación a la ley de quiebras no se puede incorporar. Por otra parte, de esa manera se llegaría a incorporar otros acreedores de distinta raíz o etiología, y entonces esto se complicaría más aún. Yo, como ustedes, o ustedes como yo, como los jueces, todos tenemos este sentimiento de injusticia, pero lamentablemente es así, y tiene que ser modificada la ley de quiebras urgentemente. Sin embargo, ustedes ven que pasan los proyectos, se modifica la ley de quiebras, ha tenido en los últimos años muchas enmiendas. Esta que está circulando ahora en época de pandemia, que todavía no ha sido tratada por el Congreso, porque dice que la vicepresidenta no quiere privilegiar ni al Correo Argentino ni al Grupo Clarín, etcétera, etcétera, donde yo creo que no podría hacerlo de ninguna manera. Tampoco podría entrar hoy combustibles de Cristóbal López. Hay mucha política en esto. Tienen que entender también que esto no es algo que está desprovisto de la cuestión política, todo lo contrario. Sin embargo, la ley de quiebra se modifica y nunca se atiende a estos reclamos que todos hacemos y que decimos de una vez por todas protejan a quien es el más débil. Bueno, ¿quién es un débil en este caso? Bueno, la señora que quedó con un chiquito en estas condiciones, el que se murió porque se cayó del estribo del colectivo, el que lo arrolla un tren, el que tiene una mala praxis, el que eh, no consigue un privilegio y está en peor situación que todos los demás que sí son privilegiados. Bueno, una discusión Sí, interminable, doctor, muchachos, que también no se hace esa modificación en la ley de quiebras por el lobby que hacen los bancos. Los bancos nunca van a perder. es probable, es probable. Sí, es probable que sea así. No solamente los bancos, sino los sindicatos han hecho mucha fuerza para que esto no suceda, para que no pierdan los trabajadores. Los trabajadores normalmente, les digo, por más que tengan todas eh, estas previsiones, estas protecciones, no consiguen cobrar la totalidad de sus créditos. Pero hay que entender esto. Es un sistema que se aplica cuando estamos, este sistema de privilegios, cuando ya no quedan más que escombros tirados en el piso. Por eso tratamos siempre de que el concurso preventivo sea preferente a la quiebra. Siempre se va a aplicar o se va a hacer eh, se va a proteger el concurso preventivo por sobre la quiebra. ¿Por qué? Porque en el concurso preventivo siempre protegemos a el giro ordinario de los negocios, la circulación de la riqueza, la protección de la fuente de trabajo, eh, el, el- el, em, el, impositivamente hablando, el de tres niveles, tanto nacional, provincial o municipal, el carácter de aportante a los tres niveles o cuarto nivel, porque también están las cajas cuasi públicas y los sindicatos y las obras sociales. Quiere decir, fíjense la cantidad de interesados que hay en que no desaparezca una unidad económica que está en funcionamiento. Cuando no hay otra solución, bueno, viene la quiebra, es el infierno tan temido, como decimos, y estamos repartiendo lo poco que queda después de venderse bienes. Entonces, por supuesto que es un sistema que es perfectible, pero la verdad es que no alcanza para pagar lo que se ha gestado en un pasivo que suele ser muy importante. Fíjense, estamos en época de pandemia. ¿Qué es lo más utilizado que hemos tenido en todos estos 9 largos meses, casi 10, de encarcelamiento? Hemos tenido la virtualidad. Estamos ahora en la virtualidad. ¿Quién es el que más ha trabajado? Los ingenieros informáticos, los programadores. Bueno, piensen ustedes en un programador que trabaja con su computadora en una casa que alquila y tiene la cama
los muebles que no son embargables, ¿sí? Son todos bienes que no están dentro de, de la incautación, porque no son desapoderables. Y lo único que tiene para trabajar es un escritorio, un sillón y una computadora y la impresora, el mouse, el joystick y qué sé yo. Y debe los alquileres de su casa los últimos 5 años, 2 millones de pesos en tarjeta de crédito, 9 cuotas del auto. Le debe al almacenero, al verdulero, la luz, el gas y el teléfono. Tiene un pasivo de 5 millones de pesos. Le vendemos los bienes. ¿Qué le vendemos? No le vendemos nada. ¿Cuánto vale la computadora? 5.000 pesos. Por más sofisticada que sea, ¿se la podemos vender o con esto trabaja y hace profesión u oficio? No hace al sustento del mínimo de su familia, se lo podemos vender, pasa a ser bien inembargable. No se lo podemos vender. ¿Qué le vendemos? No vendemos nada. ¿Qué pasa con esos 5 millones de pesos de pasivo, moneda de quiebra? Se paga lo que se puede con la obtención del embargo del 20% de su sueldo o con el mobiliario de su casa. Le vendemos el auto, le pagamos a quién primero, al acreedor prendario. El resto es moneda de quiebra, quiere decir que tiene efecto cancelatorio sobre la totalidad de ese pasivo que no ha podido ser cancelado en tiempo oportuno. ¿Cuánto es tiempo oportuno? Y bueno, hasta que se decrete la clausura del procedimiento y a los 2 años la conclusión de la quiebra. ¿Y qué le pagamos a los acreedores? Nada. Bueno, estamos hablando de un proceso que suele ser muy efectivo para liberación de deudas del que está sobreendeudado, que es el consumidor, el ama de casa, el empleado público, el policía, la directora de la escuela, la maestra, que con ese famoso y maldito código de descuentos termina por cautelar el 100% de su sueldo, no cobra nada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo quebramos para que en el año queda rehabilitado, al año vuelve a cobrar el 100% de su salario y lo puede hacer tantas veces como procesos iniciemos. Quiere decir que ese proceso creado por los americanos que se llama el Fresh Start, lo tenemos nosotros en la ley argentina, que da para hablar mucho. Yo soy un apasionado de los procesos concursales y trabajo mucho con esto porque soy esencialmente concursalista y tendría mucho para hablarles. Me tocó dar en este cuatrimestre títulos valores. Quiere decir que hay un sinnúmero de temas a desarrollar y obviamente no tengo tiempo, pero es muy interesante. No solamente digo esto por la especialidad que me toca, sino porque les va a tocar a ustedes en la vida profesional. Yo siempre digo que lo primero que va a hacer, disculpen mi voz, mi garganta. Yo siempre digo que lo primero que van a hacer ustedes en la vida profesional, en cualquiera de las facetas que les toque, como abogado independiente, como abogado dentro del Poder Judicial o en una empresa o en asesoramiento en un ministerio, lo primero que van a tener es un cheque, un desalojo, el divorcio de algún familiar, de algún amigo, la sucesión de la abuela, del tío. Siempre va a haber un cheque para ejecutar, un pagaré, siempre va a haber un crédito para verificar en un concurso preventivo, en una quiebra, porque es lo que nos acompaña permanentemente, no al abogado, sino a la vida cotidiana de todos nosotros. Todos nosotros tenemos este tipo de vinculaciones, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, los saldos impagos de la cuenta corriente bancaria, la pelea que tenemos con los bancos porque cobran lo que no se debe. Bueno, todo eso nos acompaña en nuestra vida diaria, en lo cotidiano. Y después esto lo judicializamos y ahí entramos los abogados que junto con los médicos y los ingenieros en esta pandemia hemos tenido un rol relevante. No creo que haya habido más profesiones más importantes, no, más activas
en el mundo que estas tres que les digo. Piénsenlo y van a ver que van a coincidir conmigo. Los médicos en primer lugar, con todos los que están dentro del arte de curar, ¿sí? Los abogados por la defensa de los derechos conculcados por esta pandemia y los ingenieros de todo tipo, por supuesto que pongo en primer orden a los informáticos, que han hecho de esto nuestra red, para que podamos estar contenidos, para que podamos seguir funcionando. Por ejemplo, dar clases para todos los niveles, para poder hacer gestiones de todo tipo, para poder bajarnos la página Cuidar, para poder circular, para poder comprar, para poder vender, para todo esto es gracias a estas profesiones que nos han dado el sustento suficiente como para poder subsistir. Bueno, perdón por la digresión, volvamos a la ley de quiebras. Vamos a situarnos secuencialmente en el proceso. ¿Qué tenemos? Todos los bienes vendidos y los fondos depositados en la cuenta de autos, y esos fondos están indisponibles. Por eso se dice que en la quiebra el pronto pago, si bien está previsto en el 183 de la ley pronto pago laboral, es casi inexistente, porque una vez que los fondos ya están dentro de la cuenta de autos y esperando el proyecto de distribución para poder hacer efectivo el pago, los jueces no van a hacer efectivos los prontos pagos laborales. Pues dice, mire, espere porque están por presentar el proyecto de distribución y ahí les voy a pagar a cada uno lo que corresponde. ¿Qué puede pasar? Que haciendo efectivo un pronto pago se exceda en el monto y termina afectando a un acreedor con mejor rango de privilegio. Y entonces, por las dudas, en la quiebra no hay pronto pago hasta ya muy avanzado el proceso, mientras que recién inicia o tenemos actividad por continuación de la empresa, va a haber pronto pago. Cuando la empresa es clausurada y se vende, no hay más pronto pago y entonces estamos esperando la presentación de este proyecto. Bueno, ¿qué tenemos? Los fondos depositados en la cuenta de auto. ¿Qué tiene que hacer el síndico? Tiene que hacer un proyecto de distribución. ¿Qué dice este proyecto de distribución? Señor juez, acá tenemos esta masa integrada por estos acreedores que viene del informe individual y el informe general, y ahora voy a aconsejarle quién cobra primero y qué monto va a cobrar cada uno. Tiene que presentarlo en el expediente, lo presenta por duplicado, el juez lo presentará, lo hará saber para que cada uno de los interesados lo impugne y hagan valer sus derechos hasta que el juez definitivamente diga este es el orden de los privilegios en que van a cobrar. Muy bien. Yo suelo darlo esto distinto porque voy al pizarrón, voy y vengo y los hago participar, y si ahora comparto pantalla y les pongo un PowerPoint que tengo preparado y demás, no voy a llegar ni al 10% de la clase. Así que voy a ir lo más rápido que me permita la situación y ustedes me dirán si entienden o no. Lo primero que vamos a hacer es que no le pagamos a nadie. Y entonces tenemos que hacer las reservas del 220. Yo les diría que en una hoja ustedes vayan, esto que yo les digo está dentro de la página de la cátedra, está hecho el ranking de los privilegios, está perfectamente explicado, incluso está dibujado con un cuadro sinóptico. Pero por las dudas, les diría, vayan tomando notas sin perjuicio de desgrabar la clase o escucharla luego. Artículo 220. ¿Qué dice el 220? Que antes de pagarle a nadie, hay que hacer reservas para pagar a los acreedores que están pendientes de resolución judicial o administrativa y de lo que están pendientes de condición suspensiva. Esto quiere decir que si tenemos acreedores que pueden ser privilegiados o pueden ser quirografarios, están pendientes de que administrativa o judicialmente se les dicte una sentencia o una resolución que los convierta en acreedores y que puedan venir a verificar el crédito. Ejemplo, la AFIP está haciéndole al fallido una inspección integral de los últimos 10 años y todavía no puede
todavía no terminó el sumario administrativo y no puede decir cuál es el monto que le corresponde a la AFIP para poder reclamarlo del expediente. Entonces, el síndico dice, mire, acá tenemos a un acreedor que está en ciernes, está determinando el monto de su acreencia, pero todavía no lo conocemos, así que lo reservo para lo que pudiera corresponderle a este acreedor. También tenemos un daños y perjuicios de un camión de la fábrica que chocó a un auto, el del auto hizo el juicio contra la empresa y todavía no tenemos sentencia de daños y perjuicios. Cuando tengamos la sentencia, ese acreedor va a venir mediante un incidente de verificación tardía, ¿se acuerdan? Que puede hacerlo hasta 2 años después de presentado el concurso o 6 meses después de dictada la sentencia de extraña jurisdicción, o en la misma jurisdicción pero de otro juez, o del mismo juez pero en otro expediente. Bueno, esos acreedores que están pendientes de resolución judicial o administrativa van a estar reservados por este artículo 220. Y también reserva porque están subordinados, están sujetos a una condición suspensiva. Te voy a pagar si supero la cosecha de mi campo en 30.000 toneladas. No, 30.000 toneladas es muchísimo. Si supero las 500 toneladas. Ahí se va a hacer efectivo. Bueno, ¿cómo voy a saber si es un acreedor o no? Bueno, hay que esperar la cosecha en el campo del fallido. Y si supera las 500 toneladas, ese acreedor va a ser acreedor integrante de la masa y ahí lo vamos a tener que pagar. Bueno, esas reservas, yo normalmente le pongo un signo de interrogación al lado, porque no sabemos si va a cobrar. ¿Y por qué no sabemos? Y porque si termina siendo acreedor, porque tiene resolución judicial o administrativa, o se produjo la condición suspensiva, pero resulta que es un acreedor quirografario, después, una vez que el síndico diga, miren, tengo todo el pasivo, está tomado por los acreedores privilegiados, y entonces los quirografarios no van a cobrar nada. Suele suceder esto. En el 85% de los casos, la totalidad de lo obtenido en la venta de los bienes es absorbido o tomado o afectado a los créditos privilegiados, especiales o generales. Y los quirografarios no cobran, con lo cual esta reserva que hicimos la vamos a tener que desafectar. Y ese monto que teníamos para pagar a estos acreedores lo vamos a volcar otra vez a la cuenta de autos y va a ser destinada al pago de los privilegiados, porque no van a poder cobrar nada los quirografarios. En cambio, después de los acreedores del 220, tenemos a las reservas del 244. Estos acreedores sí, en cambio, ven que voy a sacar el... Estos acreedores del 244, reservas, efectivamente sí van a cobrar, a estos se los llaman prededucibles, estos van a cobrar sí o sí. Mientras existan fondos, estos son los primeros que cobran. ¿Y quiénes son estos 244? Que vamos del 220 al 244. Reserva de gastos. Antes de pagar los créditos que tienen privilegios especiales, o sea que antes de los privilegios especiales, vienen estos que se llaman reserva de gastos 244 a los que los identificamos como los prededucibles. Así lo dice la doctrina y la jurisprudencia. No tiene esta Profesor, denominación en la disculpe, ley. ¿puede volver a repetir lo anterior que salió todo entrecortado? Después de hacer la reserva del 220, hacemos Se la está reserva del cortando, 240. se corta su voz. Bueno, debe ser un problema de conectividad, porque estoy normal, tengo 100% ganancia de señal, así que debe ser un problema de quizá de la plataforma. ¿Me escuchan mejor?
No, profe, todo cortado. Bueno, lamento. Qué mal. Profe, tal vez le conviene apagar la cámara, le sirve un poco más, tal vez. A ver. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Me Sí, escuchan? Entonces, los de la reserva de 244, a quienes vamos a identificar como acreedores deducibles porque se quitan fondos, van a cobrar sí o sí, están definidos en el 244 como reserva de gastos antes de pagar los créditos que tienen privilegios especiales. Se debe reservar del precio del bien sobre el que recaen los importes correspondientes a la conservación, custodia, administración y realización del mismo efectuados en el concurso. También se calcula una cantidad para atender a los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso que correspondan exclusivamente a litigencias sobre tales bienes. Entonces, debe entenderse que dentro de la reserva de gastos del 244 están aquellos que han hecho gastos efectivos sobre un bien en particular, sin los cuales ese bien se hubiera deteriorado o hubiera desaparecido. Incluyo en estos a los honorarios del síndico, si es que él ha administrado o conservado específicamente este bien y no la totalidad del activo. Por ejemplo, si sobre la fábrica se han hecho tareas de apuntamiento de paredes exteriores o tareas de limpieza de tuberías o de cloacas que han estado tapadas y que no permitían el normal funcionamiento, o de tuberías, si es, por ejemplo, un frigorífico que necesitan de un gas específico para el mantenimiento de las cámaras. Cámara propiamente hecha para el mantenimiento de la mercadería. Si el síndico se ha dedicado exclusivamente a la administración de este bien, yendo todos los días y manteniendo su actividad por la continuación de la empresa, estos gastos son 244. Ahora, si el síndico ha efectuado sus tareas sobre la totalidad del patrimonio, no importa, por ejemplo, la fábrica fue clausurada, no hay actividad comercial. Dentro de la fábrica dejamos a todas las máquinas, los móviles, los útiles, las herramientas, los camiones, las camionetas, y no ha habido una actividad específica. Los horarios del síndico van a ser del 240, es decir, van a ser genéricos y no van a ser específicos de un bien particular. Y si no hay ningún tipo de tareas como las que les dije, de un bien particular, pues no habrá reserva del 244. ¿Quiénes vienen después de un 244? Ah, bueno, a estos al lado les pongo entre paréntesis un sí. Al 220 le puse un signo de interrogación. A un 244 les pongo la palabra sí o prededucibles, para que sepan que estos van a cobrar sí o sí si existen fondos. ¿Sí? ¿Quiénes vienen después? Bueno, los acreedores con privilegio especial, los del 241. Estos 241 son números clausus, pero siempre teniendo en cuenta lo que dice el inciso sexto, que permite incluir a los del la ley de seguros, la ley de entidades financieras, el código aeronáutico y nada más. Perdón, doctor. Sí. No me quedó claro la reserva de gasto del 244 con los gastos preferenciales del 240. ¿Cuál es la diferencia? Los 40 son genéricos, los 244 son específicos, son bien determinados. Los 40 sobre la totalidad del activo diferencial. Bien, gracias.
Vamos al ranking de privilegios especiales. Bueno, repito, después de hacer el 220, 244, vamos en grado, el primer orden de privilegio, a lo del 241. Y dentro del 241 tenemos 6 incisos. El primero de los incisos protege a los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta, mientras existe el poder concursado por cuya se hicieron los gastos. Me pueden decir, pero esto no es lo mismo que un 244. Es exactamente el mismo enunciado, pero son anteriores a la quiebra, porque son los que se originaron cuando estaban en poder del concursado. ¿Está bien? Y mientras también pueden ser que se mantengan en el poder del tercero. Son gastos que se hicieron para la misma finalidad, conservación, custodia, administración, pero antes de la sentencia de quiebra. Quiere decir que hay una neta diferencia entre los gastos del 244 y el privilegio del 241. Profesor, Sí. una consulta. ¿En ese inciso irían las expensas? Nos vamos con Juan. Perdón, siga. Dígame. En el inciso 241, inciso 1, ¿irían las expensas ahí? 241, inciso 1. No, las expensas las vamos a dejar para más adelante. Bueno, Todos los gastos referidos al inmueble. ¿Está bien? gracias. De nada. Profesor, en este Sí. inciso, Sí. si acá dice que los gastos tienen que haber sido hechos por el deudor. Si los gastos, en vez de haberlos hecho el deudor, lo hizo el tercero. No. Acá los gastos no los hizo el deudor. Los hizo el acreedor. Ah, perfecto, había entendido al revés entonces. No, claro. Imagínense que estamos dándole el ranking de los privilegios de los acreedores. Es decir, que estos van a ser todos los que han hecho gastos que lo han pagado ellos, son acreedores, o algún derecho que les corresponde. Este es ranking de privilegios de los acreedores. ¿Sí? Perfecto, gracias. Segundo, los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses y los provenientes de indemnizaciones por accidente de trabajo, antigüedad o despido, falta de aviso y fondo de desempleo sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo propiedad del concursado, se encuentran en el establecimiento donde hayan prestado sus servicios que sirvan para su explotación. Es decir, acá tenemos a los sueldos, las remuneraciones y la integración de la indemnización del trabajador, pero estamos refiriéndonos al privilegio especial. ¿Por qué es privilegio especial? Porque se va a hacer efectivo sobre el monto obtenido en la venta de los bienes con los cuales el trabajador ha prestado su fuerza laboral. Voy a un ejemplo. Fábrica. En el interior de la fábrica tenemos la oficina administrativa, donde están los administrativos que trabajan en la oficina de recursos humanos, la oficina de tiempo, los que hacen llevan las cuentas de los proveedores, las cuentas bancarias, los que le van a dar las órdenes a los trabajadores, a los que manejan las máquinas. Adentro de las máquinas tenemos 5 retroexcavadoras y 2 topadoras. Y dentro de las oficinas tenemos a los escritorios, los muebles metálicos, las computadoras, la luz. Imagínense una fábrica y todo su movimiento, ¿sí? El
chofer del camión, de la camioneta y de la retroexcavadora van a cobrar sus indemnizaciones sobre el producido después de vendidos estos bienes específicos: la camioneta, el camión, la topadora y la retroexcavadora. Y el administrativo sobre la venta del escritorio, la computadora y el foquito de luz. Lo digo de esta manera para que ustedes adviertan que ya hay una diferencia, no quiero hablar de injusticia, pero hay una diferencia en el monto que van a obtener conforme el bien que se va a vender. Porque ¿cuánto vale una retroexcavadora? Millones. ¿Cuánto vale el escritorio donde está sentado el sillón, donde está sentado el trabajador, y el escritorio y la PC con la que prestaba su servicio? 2,50 pesos. Perdón, doctor, ¿me repite el artículo que estaba exponiendo? 241, inciso 2. Gracias. Es más importante el trabajo que realiza el trabajador con la retroexcavadora que el del administrativo que le hace las órdenes de pago, que hace el trabajo de licitación para presentarse a la licitación de la sociedad en los trabajos de obra pública u obra privada. Sobre esto hay mucha discusión. En realidad sigue siendo una pelea entre pobres, porque el que trabaja en la retroexcavadora tiene un trabajo mucho más ingrato que el que está con aire acondicionado trabajando en oficina. Pero el que hace la zanja o el que hizo el camino es el que prestó la real tarea por encima del administrativo que hizo el pliego de bases y condiciones, o el que, por ejemplo, paga los sueldos, o el que hace las órdenes de trabajo, o el que dispone los horarios, o el que hace los francos. A ver, creo que tengo una pregunta en el chat. O sea que cada trabajador cobraría de la venta del bien usado en su labor. Exactamente, es así. Cada trabajador va a cobrar su indemnización y sus accesorios sobre el producido del bien con el que prestó su fuerza laboral. Y los demás, bueno, los demás tienen que esperar a la venta de todos los bienes. Esos tienen el asiento general, cuando van a cobrar el monto de los créditos con privilegio general. Todo lo que no es privilegiado especial pasa a ser, todo lo que no cobraron, saldo insoluto del especial pasa a ser general, y todo lo que es general y saldo insoluto pasa a ser quirografario. Así va cayendo en cascada hacia abajo. Esta discusión entre los trabajadores esta diferencia entre los trabajadores produce una discusión. No tiene solución, por lo menos en este ranking de privilegios no tiene discusión. Está puesto de esta manera y los laboralistas también tienen discusión entre sí. No voy a ser yo quien les dé la solución y en tan poco tiempo. Lo dejo para sus respectivas reflexiones, ¿sí? Suele ser muy injusto, pero no tenemos una solución para esto. Inciso tercero. Los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes sobre estos. Estamos hablando, repito, asiento especial. Es decir, acá viene el impuesto inmobiliario sobre el bien que corresponda, el impuesto automotor sobre el bien que corresponda, el impuesto a la embarcación sobre la lancha o el barco que corresponda, y así específicamente sobre cada impuesto sobre un bien específico. ¿Está bien? Cuarto,
los créditos garantizados con hipoteca, prenda, warrant y los correspondientes a debentures y obligaciones negociables con garantía especial o flotante. Quiere decir que lo más habitual, la hipoteca queda en cuarto grado de privilegio. Pero ¿por qué siempre aparece cobrando antes que hasta un acreedor de primer grado de privilegio, incluidos los gastos, postergando a los gastos y postergando a los trabajadores? Bueno, por esto que les anticipé, que es la posibilidad de el concurso especial dentro del concurso preventivo de la quiebra, que es la ejecución de la garantía hipotecaria sin tener que esperar la venta de los demás bienes. Entonces, tenemos que, por más que se proteja al trabajador, este termina siempre con saldo insoluto, mientras que el acreedor hipotecario normalmente cobra la totalidad de su crédito. ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Y no, perdón, doctor. El 241, inciso tercero, impuestos y tasas. ¿Estos créditos fiscales no son de orden público, no estarían compitiendo con las hipotecas? Al Es que vender cobran antes que la hipoteca. Ah, bien. No había entendido mal, profesor. Este orden de incisos significa que se aplican de acuerdo a este orden. Bien. Si hay plata, primero cobran los incisos primero. Si sigue existiendo, cobran el inciso segundo, luego el inciso tercero. Es conforme el orden de sus incisos. ¿Se entiende? Pero igual usted dice que de acuerdo al proceso especial del artículo 209, esta hipoteca pasa a primer orden. Claro, es posible que si estamos en el proceso y recurren al concurso especial, que es la ejecución hipotecaria o prendaria, terminen cobrando antes que los demás y sin que los trabajadores o el resto de los acreedores puedan percibir sus respectivos créditos. Bien. Es un sistema que en definitiva resulta rengo. Resulta, claro, porque la verdad es que trata de privilegiar a todos, dándole a cada uno lo que le parecería que es suyo, pero no lo logra. Y cuando terminemos de ver este ranking por aplicación del inciso sexto, veremos que se profundiza esta grieta, por llamarlo de alguna manera, porque termina por ingresar todos aquellos que son privilegiados especiales o generales de otras leyes que la propia ley de quiebra acepta y reconoce. Así que es una ley que es perfectible, pero es el sistema que tenemos, y a este nos tenemos que ceñir. Igualmente, profesor, acá tanto en el inciso 3 como en el cuarto, en la práctica generalmente el primero que cobra es el Estado. No, el primero que cobra es el hipotecario. Después vemos en la ejecución hipotecaria si hay reclamos del Estado, si están en tiempo y en forma, si no están prescriptos, y si son anteriores o posteriores a la hipoteca. Ahí tenemos otra cuestión a discutir y aquí estaríamos dentro del campo del derecho común. Y ahí estaríamos frente a otro orden de privilegios que tendríamos que estudiarlo dentro del proceso de la ejecución hipotecaria. No la quiero complicar ahora porque si no, dentro de este proceso, dentro de este cuadro sinóptico, tendríamos que hacer una llave y hacer otro cuadro sinóptico exclusivamente para el acreedor hipotecario. Si ustedes tienen un particular interés en esto, hay un libro que nosotros lo tenemos recomendado dentro de la bibliografía de la materia, que es de la doctora Ferrer, y que se denomina el derecho del acreedor hipotecario en el proceso concursal, es de Astrea. Hay una tercera edición actualizada y ampliada. Patricia Ferrer, Derecho del acreedor hipotecario en el proceso concursal, Astrea. Lo van a identificar rápidamente porque Astrea es todo, los concursales tapas amarillas, es muy chiquito, es muy didáctico para aquel que tenga una particular inclinación para este tema.
pero no voy a tomar más de lo que yo les estoy explicando en este cuadro sinóptico. Miren, esto no lo saben, como corresponde, no lo saben ni los jueces, porque tengo peleas todos los días con los jueces. Ni los secretarios, ni algunos de los síndicos, de los más avesados, saben hacer proyectos de distribución como corresponde. Así que no pretendo nunca que ustedes, en el grado, en el posgrado es otra cosa, pero en el grado sean eruditos en materia de privilegios, ni mucho menos. Así que Doctor, yo digo, ¿no? no quiero simplificar esto, porque no los quiero maltratar como diciendo no están en condiciones de aprender esto, pero no tengo tiempo, y esto es un tema demasiado vasto como para poder entrar en algún detalle. Dígame. No, decía que con lo que dijo la compañera, que las cargas impositivas siempre cobran primero, y sí, porque siempre la carga impositiva sobre un bien inmueble está primero que el acreedor hipotecario. No, depende si ha hecho o no el reclamo oportuno. Si no ha hecho el reclamo oportuno y no verificó, por ejemplo, no le van a pagar. Sí, no, Y depende si sea posterior o anterior, porque si es posterior va a ser una carga del concurso, y si es anterior va a poder cobrar antes que la que dio hipotecario. el Estado siempre está al acecho, doctor. Está siempre el acecho, no respira en la nuca. Por eso. Sí, en eso coincidimos todos, pero hay determinadas situaciones en donde el Estado no cobra. No siempre el Estado es tan dirigente como suponemos, tiene muchas falencias, sobre todo ARBA. AFIP es mucho más prolijo que ARBA. ARBA tiene muchos defectos. Muy bien. Quinto, lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida a la fecha de la sentencia de quiebra. El privilegio se extiende a la garantía establecida en el artículo 3943 del Código Civil. Esto táchenlo y pongan 2589/2592. O sea, el 2589 del viejo Código Civil ha sido reemplazado por el 2589/2592. ¿Qué significa que el acreedor retentor está en este quinto lugar? Miren, en la vieja ley 19.551 el retentor estaba primero. El retentor típico ejemplo es aquel mecánico al que el deudor hoy fallido le llevó su auto a arreglar y después quiere llevárselo sin pagarle al mecánico. Entonces el mecánico dice, yo retengo el auto hasta que usted me pague. Producida la quiebra del propietario del auto, el acreedor retentor mecánico puede venir a verificar su crédito. Pero a diferencia del proceso civil, en donde él retiene el auto, acá lo tiene que devolver y verifica. Y después se vende el auto y si hay fondos suficientes le pagamos porque está en quinto lugar. O sea, vendemos el auto y ¿quién va a cobrar primero que el acreedor retentor? Por ejemplo, y el acreedor prendario, aquella institución financiera o bancaria que le dio el crédito al deudor hoy fallido para que se compre el auto. Después secuestramos el auto, porque el deudor, el acreedor mecánico retentor no lo quiere devolver. Bueno, vamos con el oficial de justicia, la policía, le sacamos el auto, se lo damos al síndico, el síndico lo vende y ahora tenemos 200.000 pesos en la cuenta de autos, que es el valor total obtenido en la venta del auto. ¿Quién cobra primero? Y el retentor va a querer decir yo, porque hice arreglos en el auto sin los cuales hoy no hubiera funcionado y no hubiéramos tenido este crédito. Bueno, sí, marche preso, no puede cobrar. Vamos a ver si existen o no acreedores con mejor rango de privilegio. Y acá aparece el banco y dice, yo le presté 400.000 pesos para que se compre el auto. ¿Cuánto dinero hay? 200. Bueno, lléveselo usted. ¿Qué cobra el acreedor retentor, el mecánico? 0 pesos. Volvemos a la vieja discusión. ¿Quién merece ser protegido? El acreedor retentor mecánico que vive al día o el banco que le dio la plata para poder cobrar. Bueno, sábana corta, escombros, siempre lo mismo.
el ranking de los privilegios dice que primero cobra el banco y luego cobra, si hay fondo suficiente, el acreedor retentor. Pero para poder suavizar este, podríamos decir, escándalo jurídico, la ley dice que el único que tiene rango de avance es el acreedor retentor. En la quiebra no hay rango de avance. ¿Hay rango de avance en el derecho común? Sí, señor. Hay rango de avance, por ejemplo, en una ejecución hipotecaria, en el derecho común, Código Civil y Comercial, tenemos 4 acreedores hipotecarios sobre el mismo bien. Primero grado de privilegio, segundo grado de privilegio, tercero y cuarto. Si desaparece el primero porque la hipoteca estaba mal hecha, porque no fue registrada o porque era causa prohibida, o porque el escribano tenía el registro suspendido, etcétera, etcétera, el primero en grado de privilegio desaparece, supongamos, ¿sí? ¿Qué hacemos con los otros 3? Bueno, avanzan. El segundo pasa al primer lugar, el tercero al segundo y el cuarto al tercero, ¿verdad? Así funciona el derecho común. En el derecho concursal no hay rango de avance. Cada uno se mantiene en su lugar. Y ustedes me dirían, ¿y si desaparece el primero qué pasa? Nada, el segundo permanece en ese lugar. Los fondos que le corresponderían al primer lugar van a la masa completa. Y el segundo permanece en su lugar. Pero el único que tiene rango de avance es el acreedor retentor, que si hubiere comenzado a retener antes que el nacimiento de los créditos de los 4 acreedores que lo preceden, tiene rango de avance. ¿Y cuándo podría quedar? Y podría quedar en primer rango de privilegio. Si hubiera comenzado a ejercer el derecho de retención antes que cualquiera de los otros acreedores, podría quedar primero en el 241. ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿De dónde surge esto que les estoy diciendo? En el 243, orden de los privilegios especiales. Dice, los privilegios especiales tienen la prelación que resulta del orden de sus incisos. O sea, primero cobra el primero, segundo el cero. Y dice, salvo, 2 puntos. En los casos de los incisos 4 y 6 del 241, en que rigen los respectivos ordenamientos. Ah, ¿y cuál es el cuarto? El del acreedor hipotecario. ¿Y qué dice el acreedor hipotecario en el Código Civil que cobra primero? Acá tienen la explicación de por qué posterga un acreedor hipotecario al acreedor laboral. Y dice, y sexto del 241. ¿Qué dice el sexto del 241? Todos los que le dije, Código Aeronáutico, Ley de Entidades Financieras y Ley de Seguros. Y termina diciendo, inciso segundo, el crédito de quien ejercía derecho de retención prevalece sobre los créditos con privilegio especial si la retención comenzó a ejercerse antes de nacer los créditos privilegiados. ¿Comprenden por qué tiene rango de avance? Porque lo dispone el 243. Última parte del 243. Si concurren créditos comprendidos en un mismo inciso y sobre idénticos bienes, se liquidan a prorrata. Quiere decir que si tenemos varios acreedores retentores sobre el mismo auto, van a cobrar a prorrata. ¿Y por qué tenemos? Y porque un mecánico era de chapa y pintura, el otro era de motor y el otro era de tren delantero. Los 3 trabajaron al mismo tiempo sobre el auto, son 3 personas distintas, son 3 retentores que retenían el auto hasta que le paguen. Bueno, pueden cobrar a prorrata sobre el producido del mismo bien. Me voy del artículo 241 al artículo 246, acreedores con privilegio general. Como no tengo tiempo, no voy a poder terminar, no voy a hacer una enumeración de cada uno de los incisos.
O sea, no voy a analizar los incisos, voy a hacer solamente la enumeración. Entonces, después del artículo 241 de privilegios especiales, vienen los acreedores del 246, que son los privilegiados generales. ¿Se entiende? En el medio les queda el 245. ¿Qué dice el 245? Que el monto del privilegio especial se traslada a cualquier subrogación que corresponda. Por ejemplo, si el bien desaparece y estaba asegurado, el privilegio va sobre el monto asegurado, que es el que corresponde pagar. Eso es el 245. Pero vuelvo al 246, que es privilegio general. Son créditos con privilegio general. Los créditos por remuneraciones y subsidios familiares. Bien, y sigue porque es muy casuístico. 2. El monto por prestaciones adeudadas a organismos del Sistema Nacional, Provincial o Municipal de Seguridad Social, de seguros familiares y de fondo de desempleo. 3. Si el concursado es persona física, los gastos funerarios según el uso, los gastos de enfermedad durante los últimos 6 meses y los gastos de necesidad de alojamiento, alimentación y vestimenta del deudor de su familia durante los 6 meses. No son los gastos no son los alquileres. Los alquileres están exceptuados de la ley de concurso porque solamente van a poder reclamarse los anteriores a la sentencia de quiebra. Profe, una consulta. Sí. Antes del 246, ¿no viene el 240? ¿O me perdí? ¿No dije 240? Me quedo en el 241, capaz que lo dijo y yo no lo anoté. Bien. No, sí, lo nombró 241, cuando tienes razón. habló del 244 de las reservas prededucibles, No, que dijo que no, si... no, tienen razón. Antes que un 246 vino un 240, perdón, ¿eh? Y el 240 yo le 240. había hecho la pregunta cuál es la diferencia. Usted me dijo que eran generales y uno especial. Bien, vamos al 240. Salimos del 241 privilegiados especiales. Antes de los privilegios generales, vienen los gastos del concurso. Artículo 240. Si lo leímos, me pueden decir, estos son iguales a los del 244 y a los del 241, inciso primero. Fíjense, gastos de conservación y de justicia, 240. Los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor, salvo que estos tengan privilegio especial. El pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten exigibles y sin necesidad de verificación. No alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata entre ellos. Vamos a la primera parte. Esto quiere decir que tenemos otros gastos que son iguales al 244 y al 241 inciso primero. Bueno, yo lo explico de otra manera, no tengo tiempo, no. Estos son distintos porque son después de abierto el concurso preventivo o declarada la quiebra. ¿Qué dijimos del 244? Son anteriores al concurso preventivo porque se devengaban cuando estaban en poder del concursado. Del 241, perdón. Y lo del 244 es sobre un bien específico ya declarada la quiebra. Ahora tenemos los gastos generales, pero realizados sobre la totalidad del activo falencial, sobre la totalidad de los bienes, después de iniciado el proceso. Es decir, que la diferencia entre los gastos del 244, los gastos del 241, inciso primero, y los gastos del 240 es meramente temporal. Depende del tiempo en el que han aparecido, se han devengado el carácter de prededucibles, privilegiados especiales o gastos del concurso. En la vieja ley se denominaba gastos del concurso, hoy acreedores del concurso, hoy se llaman
gastos de conservación y de justicia. Pero más o menos yo los identifico mejor como acreedores del concurso porque son los originados con posterioridad al inicio de esto. Nacen con la declaración de la quiebra o de la apertura del concurso preventivo. Nacen en esta fecha. Y se diferencian del 241 inciso primero en que estos se hacen sobre un bien específico. Y del 244 también, porque son de un bien específico, nada más que el 241 son anteriores al proceso. Y los del 240 son posteriores. Así que cada uno de estos acreedores de gastos, porque en definitiva son gastos, 244 son gastos, 241 inciso primero son gastos, y 240 son también gastos, la cuestión es determinar la fecha de aparición de los mismos, de cuándo nacen esos créditos. Si podemos determinar el nacimiento, podemos determinar su condición, y en consecuencia podemos determinar el grado del privilegio o el ranking. ¿Se entendió? El 246, 240 Espere, y 246 no. y 241. 246 no. 246 por ahora no. Permítanme terminar con el 240. Primera parte, ¿se entendió? ¿Qué dice la segunda parte? El pago de estos créditos deben hacerse ni bien se tornan exigibles, es decir, no necesitan ser verificados. ¿A quién tenemos como ejemplo? En esa fábrica que tenemos clausurada y la estamos vendiendo. Bueno, tenemos que, la tenemos que cuidar. ¿Qué nombramos? Y un sereno, para que esté a la noche, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Le pagamos también a ¿quién? A un seguro hemos contratado, a la policía durante los 10 primeros días para que custodien, para que no haya vandalismo y no sea ocupada. Todos esos, en la medida en que se han de devengar, ni bien se tornan exigibles, hay que pagarlos. ¿Necesitan verificar el crédito o no? Le presentan una nota al síndico y el síndico les paga. No necesitan verificar. ¿Y qué diferencia hay entre una mera notita con una verificación de crédito? Y que la verificación necesita demostrar la trilogía, las tres patas de una mesa, que son monto, causa y privilegio. Y además, cuando se verifica, se sustancia, quiere decir que se pone a discusión. Puede ser impugnado, puede ser contestado, debe ser decidido por el juez. Acá no tiene ningún tipo de sustanciación. Se presenta el acreedor como gasto del concurso y dice: yo soy el sereno, vengo a cobrar quincenalmente. Hoy es el día 16, vengo a cobrar la quincena. Hoy es el día 2, vengo a cobrar la quincena. O pueden cobrar el 15 y el primero. O sea que estos son gastos, doctor, que nacen después del concurso, después de la sentencia. Exactamente, exactamente. Si ustedes ya saben diferenciar la fecha en que se devengan, tienen resuelta la situación. Por último, dice, si no alcanza, porque son todos gastos del concurso y son todos devengados en la misma fecha y no alcanza para pagarle al 100% a todos, o a cada uno, se le paga prorrata. ¿Qué es prorrata? Porcentaje. ¿Cómo se establece el porcentaje? Su verificación, su crédito verificado en el total a repartir. Entonces a este tengo el 20, a este tengo el 25, a este tengo el 14, le doy a cada uno el porcentaje de su verificación. Perdón, para seguirlo. Y el 241 inciso primero son anteriores a la sentencia de quiebra. Exactamente. Bien. Les doy otros ejemplos de 240 porque si no nos quedaríamos, se los digo si tienen la curiosidad, no lo voy a tomar de esta manera. El artículo 20, párrafo segundo, el 24, el 138 infine, el 154, 182, 192, 198 y 273. Octavo inciso, son todos gastos de conservación y de justicia o acreedores del concurso. Miren la cantidad que hay.
¿eh? Hay muchísimos supuestos en donde hay que pagarles ni bien se torna exigible. ¿Esto qué significa? Que va mermando los fondos que hay depositados en la cuenta de auto, porque se va haciendo cada vez más chiquito el pozo, ¿sí? Por eso terminamos el proceso quizá con que los acreedores quirografarios no cobran nada. Ahora sí, vamos al 246 y vuelvo a pedir disculpas porque omití el 240 pensando que ya lo había dado. 246 son acreedores con privilegios generales. Quiere decir que hasta acá, mientras haya fondo, le venimos pagando a todos el 100%. Hipótesis de laboratorio. Normalmente no pasa, pero puede ocurrir. ¿Qué dice el 246? Inciso primero, son créditos con privilegio general. Los créditos por remuneración y estudio familiar. Y hace una larga lista que se incluye en toda liquidación de un crédito laboral. El capital por prestaciones de deudados organismos de Sistema Nacional, Provincial o Municipal de Seguridad Social. Dije, si el concursado es persona física, los gastos funerarios, los gastos de enfermedad y los de alojamiento que no sean alquileres. Cuarto, capital por impuestos y tasa deudada del Fisco Nacional, Provincial y Municipal, pero estamos hablando de impuestos que tengan asiento general, no especial. Por ejemplo, el impuesto al IVA, el impuesto a ganancias o el impuesto a los bienes personales son generales. El impuesto provincial o los ingresos brutos es general, no tiene ningún asiento especial. El especial dijimos que es el inmobiliario, el impuesto automotor, el impuesto a las embarcaciones, eso tiene impuesto especial, grava un bien específicamente. Y el inciso quinto, que fue incorporado por la 24760, el capital por facturas de crédito aceptadas hasta 20.000 pesos. Esto olvídense porque es factura de crédito o factura conformada que ya dijimos no ha tenido esa inserción en el mercado. Ahora, ¿cómo se extiende estos créditos con privilegio general? 247. Y presten atención porque esto es muy importante. Extensión de los créditos con privilegio general. Hasta acá les he dicho que si hay fondos suficientes cobran el 100% de los créditos de cada uno de los acreedores verificados o admitidos. Ahora fíjense lo que dice el 247. Los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes una vez satisfechos los créditos con privilegio especial, los créditos del 240 y el capital emergente de sueldos mencionados en el inciso primero del 246. Entonces, hagamos lo siguiente. Les he hecho imaginen en el pizarrón, han puesto 220, 244, 241, 240, 246 inciso primero, ahí trazan una raya. Debajo del 246 inciso primero trazan una raya. Hasta ahí han cobrado todos el 100% si ha habido fondos suficientes. Debajo de esta raya, ¿qué ponemos? 246, inciso primero. A estos les pagamos el 100% de lo que corresponda, pero afectando el 50% de lo que queda después de haberle pagado a todos los demás. Vuelvo a explicar. Le hemos pagado a todos y en el 246 inciso primero trazo una raya. Me ha quedado en la cuenta de autos 100 pesos. 50 pesos los voy a afectar para pagar a los del 246 incisos 2 a 5. Inciso 2 a 5. Y el otro 50%, o sea, los otros 50 pesos, los voy a afectar al pago de los acreedores quirografarios.
¿Se entendió? ¿Qué dice el 246? Los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes una vez satisfechos los créditos con privilegio especial, los créditos del 240 y el capital emergente de sueldos, salarios y remuneraciones del inciso primero del 246. Hasta ahí cobran con el 50%, esos 50 pesos. En lo que excedan de esa proporción, los demás créditos enumerados en el 246, es decir, incisos 2 a 5, participan al prorrata con los comunes o quirografarios por la parte que no perciban como privilegiados. Entonces, vuelvo al esquema del pizarrón. Ya tracé una raya por debajo del 246, inciso primero. Y tengo 100 pesos. 50% de 100 pesos, 50 pesos, los voy a afectar para pagar a los del 246, incisos 2 a 5. Y todo lo que no hubieran podido cobrar como privilegiados generales, o sea, todavía tienen saldo insoluto, no pudieron cobrar, lo van a poder hacer junto con los quirografarios o comunes sobre los otros 50 pesos que me han sobrado después de dividir esos 100. 50% para los del 246, incisos 2 a 5, y 50% para los que no han podido cobrar, más los quirografarios. ¿Se entendió? Sí, profe. Esto es bastante intenso y sé que tiene un grado de complejidad y no lo puedo hacer de otra manera porque tendría que compartir pantalla para hacer un cuadro sinóptico. Lo tengo, pero en un PowerPoint, y la verdad es que si desarrollo cada filmina voy a demorar mucho, pero si de esta manera, simplificando, me entienden, me doy por satisfecho. En el supuesto de que sigan existiendo fondos, porque se ha pagado y sigue existiendo plata, ¿qué hacemos con esto? Retoman los intereses del 228 y le pagamos los intereses que estaban suspendidos. ¿Se acuerdan? Sigue existiendo plata, rara avis, pero puede suceder que sigue existiendo fondo. ¿A quién le pagamos? A los subordinados. ¿Quiénes eran los subordinados? A los del artículo 4 de la Ley de Concursos y Quiebras que dijimos. Si hay un concurso en el extranjero, esos acreedores pueden venir a cobrar al concurso en el país, en la República Argentina, siempre que primero cobren los acreedores locales y después pueden cobrar de lo que sobra los acreedores extranjeros. No pueden venir a disputarles derechos a lo que los acreedores locales. Por supuesto que nos estamos refiriendo al lugar de pago y no a nacionalidad de los acreedores. Sigue existiendo plata. ¿A quiénes le pagamos? Bueno, a los subordinados convencionales, o sea, aquellos que han dispuesto la parte que después de pagarle a todos mis acreedores puedes venir a cobrar vos. O sea, subordinación convencional. Ya pasamos la subordinación judicial, pasamos la subordinación o la subordinación de carácter convencional. Sigue sobrando plata, le pagamos a todos ya. ¿Qué va a pasar con esos fondos? ¿Qué creen ustedes? Se las Se devuelvo. van a pagar a prorrata a todos los que quedaron. No, ya le pagamos Va a para todos. el deudor, el remanente. Se lo devolvemos al deudor fallido. Y si fuera una sociedad que quedó disuelta por efecto de la quiebra, ¿a quién le devolvemos ese dinero? Al Estado, No. ¿no? A educación, Otro. ¿no? A los socios. Aporte de los socios. Exactamente, a los socios que integraban esa sociedad. Perfecto.
Profesor, le hago una consulta que me quedó la duda. ¿Qué diferencia hay en el artículo 246, inciso primero, con ¿sí? el 241, inciso segundo, sobre los créditos laborales? Porque van a ver que el 241 está privilegiando a los especiales, tiene un asiento especial. Le está pagando sobre el resultado de la venta de los bienes con los que prestaban sus servicios. ¿Se acuerdan que les dije el que manejaba la máquina, con el que tenía el trabajo en un escritorio? En el 246 estamos pagando después de haber vendido todos los bienes. Esto es un privilegio general. Ah, ¿Se bien, bien, bien. entiende? Ahí me quedó más claro, ahí me quedó más claro. Sí, muchas gracias. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Es un ejercicio muy difícil el que les he pedido, porque un tema complicadísimo en 1 hora 50, que lleva mucho tiempo, que hay que verlo con el pizarrón, que no pude hablar del 246 en cada uno de los incisos, me queda mucho detalle laboral, gastos funerarios, me quedó afuera todo lo que es eh, alquileres, alimentos, bueno, no lo puedo desarrollar por falta de tiempo. A ver qué me... Profe, Profe, no encontramos en la página el cuadro que mencionó. Se los subo ahora, quédense tranquilos. Se los subo ahora en la página de la cátedra o en cátedras virtuales para que lo tengan, ¿sí? Y lo pueden estudiar. Quédense tranquilos que lo van a tener, en un rato más lo van a tener como para que lo puedan ver. Una breve mención, me quedan 7 minutos. Les pido un poquito de paciencia. Me queda una breve mención a cómo terminamos la quiebra, porque, digamos, esto se termina con un informe final y el proyecto de distribución. El proyecto de distribución es lo que yo les acabo de decir, el ranking, y el informe final es lo que el síndico le dice al juez: señor juez, mire, estos eran los bienes, esto es lo que vendí, esto es lo que obtuve y esto es lo que no se pudo vender. Sobre los bienes que no se puede vender, tenemos dos situaciones. Los que son invendibles van a la educación pública, algunos se los damos al Estado o algunos se los devolvemos al fallido. Sobre esto también me tendría que extender porque yo considero que es inconstitucional los bienes que no se han podido vender o acá tienen la caducidad del dividendo concursal. ¿Qué pasa con el acreedor que no viene a cobrar? Bueno, la ley dice que va al Estado y a la educación, específicamente a la educación estatal. Nosotros tenemos algunos fallos jurisprudenciales que ha dicho no corresponde, tiene que volver a hacerse otro proyecto de distribución complementario, porque el Estado no es un acreedor. Los acreedores son una masa y aquellos que no han sido, que han sido omisivos o que han sido, no han mostrado un interés, quiere decir que esos fondos tienen que volver a distribuirse entre los que sí han sido diligentes y los que no terminaron de cobrar el 100% tendrían que cobrar. Imagínense acá volver a hablar del acreedor involuntario y el fresh money, que no les mencioné, que es aquel que pone plata una vez que se homologó el concurso preventivo, después quiebra, quiere que le devuelvan la plata que puso para que puso dinero para que el concurso pueda ser homologado. Sobre todo esto en los clubes de fútbol, que es tan habitual. Bueno, no tengo tiempo de poder hacerlo. Eso lo tienen que estudiar ustedes, informe final, el proyecto de distribución, de qué manera se hace, hay que publicar edictos, el juez, esto se puede poner a discusión, se puede impugnar, el juez decide. Y por último van a tener que estudiar ustedes clausura y conclusión, porque no tengo tiempo para poder hacerlo. La quiebra se termina de dos maneras: por clausura del procedimiento, porque hay dos situaciones dentro de esto: por falta de activo, que existe presunción de fraude, o por distribución final insuficiente, es decir, después de venderse bienes, ha quedado un saldo que no se pudo cancelar. Y luego hay dos supuestos:
Y después están los supuestos de conclusión de la quiebra. Dentro de la conclusión tenemos, ¿cuándo se termina el procedimiento? Bueno, la clausura del procedimiento, pasado 2 años sin que existan nuevos bienes, se transforma en conclusión de la quiebra. Otro supuesto es el avenimiento. No digan advenimiento con D, porque eso es celestial. Eso es un problema de Dios para los que creen y para todos los santos. Lo que nosotros hablamos acá es de avenimiento, y avenirse significa dar una solución contractual. También puede ser carta de pago, pago total, inexistencia de acreedores y otro supuesto que tiene previsto la ley que ustedes tendrán que estudiar por los libros de texto. Nosotros vamos a hacer preguntas seguramente en torno a clausura y conclusión. Lamento no haber tenido el tiempo suficiente para poder desarrollar este tema. Quizá tienen clase todavía con los adjuntos. Sí. Bueno. Ya no, profe. Bueno, voy a decirle a ellos que si pueden hacer alguna referencia, explicar clausura y conclusión, y si no, lo tendrán que estudiar ustedes de sus respectivos libros, ¿sí? Porque no tengo tiempo para poder desarrollar. Todas las preguntas que tengan. Lo dio, profe. Bueno, perfecto. Entonces, Marcelo, no sé si lo ha podido hacer. Acá aparecí nuevamente en el estrellato. Así que, bueno, quedo a disposición para las preguntas que tengan, tanto en la página de las cátedras virtuales como en el mail de la cátedra, para poder hacerlas, para poder contestarlas antes de el parcial de los respectivos adjuntos, ¿sí? Y para el coloquio, espero que no vaya ninguno a coloquio. Bueno, chicos, en el coloquio solamente voy a poder despedirme de los que asistan al mismo. Para los demás, esta virtualidad me ha impedido conocerlos personalmente. He hablado durante 4 meses conmigo mismo. No he podido verlos. He visto la cara de 4 o 5 nada más. Y esto me produce una real frustración porque no es la forma en que un profesor, un docente, tiene por finalidad, que es conocerlos, de verlos, de poder transmitir, porque también lo gestual es muy importante, y además verlos y poder interactuar y contestar preguntas y demás. Lamento esto, queda para una anécdota cuando sean tan viejos como yo, de decir, yo rendí, cursé quiebras, la aprobé con un tal Bernstein, y lo hice en forma virtual, lo hice a través del celular o de la compu. No importa, vale el esfuerzo de todos nosotros. Yo les agradezco la paciencia y les deseo mucho éxito en la profesión, que les falta muy poquito tiempo para recibirse, la meta tan ansiada, ¿sí? Un placer, Así que les deseo mucho éxito. Gracias, profe. Un placer, doctor. Igualmente, Gracias, profe, por sus clases. Justo. Chao, Gracias. profe. Muchas gracias por las clases. Gracias, profesor. Ahí cualquier cosa pueden a subir disposición enseguida de, acuérdense que me pueden escribir. clase. Chao.